Les invito a ir a la Sagrada Escritura, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta serie de escuela dominical sobre los tiempos del fin, hemos estado estudiando lo que la Sagrada Escritura nos muestra del reino de Dios. Necesitamos tener muy claro eso, y de la segunda venida de Cristo. Hemos visto varias cosas, pero es necesario tenerlas bien claro, porque si el Señor lo permite y empezamos la serie de Apocalipsis, entonces tenemos que tener esas bases bien firmes. Primera Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quise leer para que veamos toda esta introducción, que la fe cristiana se muestra en esto que concluye el versículo 9 y 10. Todo verdadero cristiano ha experimentado esto y se define así. Son personas que han recibido la palabra, se han convertido de sus ídolos, porque todos, sin excepción, hemos tenido ídolos. Eso es algo muy importante. Los ídolos de ahora no son los mismos de los ídolos de antes, pero todos hemos sido idólatras. Y la conversión es dejar esas cosas que para nosotros tenían la importancia que no deberían tener, para convertirnos a Dios. Ahora Él va a ser lo principal. Y la fe cristiana tiene como culminación esperar de los cielos al Hijo de Dios Jesucristo. Esto es en todas las epístolas. Precisamente necesitamos estar conscientes de eso. Cada vez que lea la Biblia, vea cómo todo se centra en esperar de los cielos al Hijo de Dios que volverá. Y nos dice bien claramente aquí que es Él quien nos libró de la ira venidera. Cuando venga el juicio final, nosotros no estaremos bajo la ira de Dios por causa de Jesucristo. Entonces, vamos a ver, bueno, más bien, en esto no les voy a decir que las busquen, solo voy a ir diciendo la cita para hacerlo rapidito y que no se me vaya demasiado tiempo. Las tengo ya listas aquí.
todas las expresiones equivalentes a esa segunda venida de Cristo, porque ya hemos insistido en que Cristo cuando fue levantado al cielo, los ángeles dijeron, Él va a volver, así como lo vieron ir, Él regresará. Y entonces voy a leer todas las citas, o todas no, muchas de las citas que en el Nuevo Testamento se refieren a aquel día. Lucas 17, 24 y 30 dice así: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, vamos a ver esas expresiones diferentes que se refieren a una misma cosa. La segunda venida de Cristo es su día, el día del Hijo de Dios. Y en el versículo 30 de Lucas 17 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es el mismo día. En Mateo capítulo 10, versículo 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Para nosotros es equivalente la venida de Cristo al día del juicio, pero este versículo nos dice algo importante. Cualquiera pensaría, o algunos piensan, que aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra sobre las que llovió fuego y azufre ya recibieron su castigo. Recibieron su castigo temporal, pero falta el juicio y van a recibir el castigo eterno. Dice que en aquel día, llamado el día del juicio, esas ciudades tendrán un castigo más tolerable que las ciudades incrédulas que escucharon a Cristo. Esto nos habla a nosotros también, porque nosotros que tenemos la palabra de Dios somos más responsables y nuestro rechazo de Cristo o el rechazo de Cristo hoy que tenemos la palabra de Dios es muchísimo más grave que el de los antiguos de Sodoma y Gomorra. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ven, ese día del juicio es descrito como el día de la ira, pero acá nosotros iniciamos leyendo en 1 Tesalonicenses que Jesucristo lo esperamos y que es Él quien nos libra de la ira venidera. Eso es de lo que significa que Cristo Jesús nos libra a nosotros del castigo del juicio. Pero se dice así, que el día del juicio se le llama el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es bien importante, porque también en el versículo 16 de Romanos 2 nos dice que es el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Ese es el día para el que nosotros deberíamos también estar preparados. Por eso es que estamos estudiando esto. Primera a los Corintios 1:8, dice el apóstol Pablo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este día se llama el día de nuestro Señor Jesucristo. En ese día Él es juez. Viene el rey, pero viene a juzgar. Recuerden esto, el rey vino, pero vino en Belén, en humildad, vino como un cordero para ser inmolado y pagar el precio, pero el que viene ahora es el rey, el león de la tribu de Judá. El día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 y Filipenses 2:16, los leo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así se le llama a ese día final, el día de Jesucristo. Y en el versículo 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado, ni en vano he trabajado. Vemos cómo se enfatiza que el día de Cristo es ese día de juicio. El día del juicio es el día de Jesucristo, el día de nuestro Señor. Por eso Él está diciendo, ahora no está hablando solo del castigo de los malvados, sino que está hablando de la recompensa de los justos. Y Él está diciendo, para que en ese día, que es el día de Jesucristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Todas estas cosas, si me van entendiendo, estamos viendo que se refieren a un mismo evento con diferentes nombres, pero es un mismo evento. Porque algunos interpretan la Biblia, con solo que haya un cambio de palabras piensan que es algo diferente, como lo que les había enseñado el pasado de la gente que cree que una cosa es el reino de Dios y otra cosa el reino de los cielos. No, son dos expresiones para la misma cosa. Primera Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces a ese día que antes se le llamó día de Cristo, día de juicio y día de Jesucristo, ahora se le dice el día del Señor. Y se nos dice exactamente, y habíamos visto qué significa eso de ladrón en la noche. Lo repentino y lo inesperado, pero que el mismo apóstol nos decía que aunque en un sentido es inesperado, para nosotros no es inesperado. Porque en el primer versículo dijimos que nosotros nos hemos convertido para esperar de los cielos al Hijo de Dios, a Jesucristo que volverá. Entonces dice, usando la misma expresión, día del Señor, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La misma expresión, ¿verdad? Pero ahora dice, nos amplía más. ¿Qué pasará en ese día? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, vean que es el mismo día, la misma expresión, el día del Señor, ladrón en la noche, y nos habla de un evento que es imposible que sea secreto, que es imposible que no sea visible a todos. Lo que estoy tratando, si me entienden, de refutar es una cierta enseñanza de que Cristo viene, pero no es visible. Hemos insistido en que todo ojo le verá. Y aquí dice que Él viene, hemos leído que en poder y gloria, pero es que oigan lo que sucederá. Es algo que es imposible de pasar desapercibido. Los cielos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No es algo secreto, es algo visible y cataclísmico, si se quiere decir así. Porque nosotros hemos visto cosas impresionantes que pasan aquí, que pasan allá y que vemos en las noticias y son parciales. Esto que vemos es universal. Y esa es la diferencia. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahora le dice diferente, pero es el mismo día. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El día de Dios es el día de Jesucristo. El día de su Hijo es el mismo día de Dios. Y lo describe de una manera muy similar. Lo mismo que dijo anteriormente del día del Señor, se dice ahora del día de Dios, que tiene que ver con ese cataclismo. De verdad tengo una cierta preocupación por lo que pasa en mi mente y pienso que pasa en la de los demás. Estamos tan acostumbrados a ver escenas de películas, pero como sabemos que todo eso es película, a veces leemos estas cosas y no logramos ver que esto ya no es película.
que esto es la realidad de lo que ocurrirá. Yo creo que hace mucho daño, de veras, ver esas cosas que nos hacen pensar que todo es esa fantasía. No, esta es real. Dios va a venir y va a deshacer y hacer. En Judas capítulo 6, la epístola de Judas, que solo es un capítulo, en el versículo 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El juicio del gran día. Son muchas cosas que ocurrirán, pero es un solo evento maravilloso en el cual también los mismos demonios que ya están condenados recibirán su condenación final. Efesios 4:30 nos dice otra expresión con respecto al mismo día del que estamos hablando. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, mis hermanos, se nos dice que ese día, que es el día del juicio, que es el día de Dios, que es el día del Señor, es el día de nuestra redención. Debemos entender lo que esto significa porque es maravilloso, precioso. Ya lo habíamos leído antes, pero se los recuerdo. En Romanos, cuando se habla de esa renovación, dice que la naturaleza entera, la creación, anhela la redención de los hijos de Dios. Porque la naturaleza, todo lo creado está bajo la maldición del pecado. Y este día será libertada. Y nosotros, nuestra liberación será completa. Hasta el momento no es completa. Esto que nos habla aquí es bien importante, que dice que el Espíritu Santo es el sello para el día de la redención por lo siguiente. Porque en ese día, que es el día del juicio, el día del justo juicio de Dios y de la ira que cae, hay quienes tienen un sello de pertenencia. Porque Dios va a hacer una división. Y aquí van a estar los sellados. Aquellos que tienen las arras, aquellos que tienen el sello de garantía de que le pertenecen a Dios, el Espíritu Santo. Y hay otros que no, que entonces serán objeto del castigo divino. Pero vean que el hecho de saber eso es lo que nos mueve a hoy cuidarnos cómo caminamos. Cuidado con entristecer al Espíritu Santo, eso es lo que significa la palabra contristar. Entristecer al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Sí, si usted ignora a alguien, le está haciendo una gran ofensa. Y muchas personas ignoran al Espíritu Santo y están haciendo contra él una gran ofensa. O les pregunto, ¿no se siente usted ofendido cuando alguien lo ignora? Y pasa y es como si usted no estuviera. Pues así muchas personas tratan al Espíritu Santo de Dios y esto nos llama la atención. No, tenemos que amarlo, pedirlo más y más. ¿Por qué? Porque es nuestro sello para aquel día de la redención final. Redención de nuestros cuerpos, porque ya nuestras almas han sido redimidas. Pero nuestros cuerpos no. Nuestros cuerpos todavía son sujetos de pecado. Por eso es que esperamos, decía Filipenses 3, con esas ansias, aquel día. Porque Él transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra y lo transformará en uno semejante al de la gloria suya. Ese mismo día pasará todo eso. Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era ese día? Bueno, como lo que nosotros vemos precisamente hoy en día. El énfasis es aquí, la importancia es todas las cosas de esta vida. Y vean que
que cuando Cristo dice todo lo que hacían en la generación de Noé, realmente no está diciendo cosas que en sí mismas sean pecado. Lo que pasa es que hicieron de todas esas cosas buenas que Dios dio su ídolo. Comían, bebían. Pensamos, ¿y qué tiene malo comer y beber? Pero es que hicieron de eso la razón de su gozo y de su alegría. ¿Qué es la vida para muchos? Comer y beber. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué tiene de malo casarse? Preguntaríamos. Pero estamos viviendo lo mismo. El énfasis de la gente es en qué encuentran su gozo y su alegría, en cosas de esta vida, no en Dios. Y ese es el gran problema. Nosotros entonces estamos enseñados por esta doctrina de las últimas cosas para convertirnos de nuestros ídolos, convertirnos a Cristo. Voy a leer entonces más citas bíblicas al respecto. Mateo 11:27 dice así. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Eso está diciéndolo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué leo esto? Porque a mí me interesa mucho asegurarme de que los que están llevando esta enseñanza sobre la segunda venida de Cristo hayan conocido a Jesucristo y de verdad Él les haya sido revelado, porque aquí dice que solo Jesucristo nos puede revelar al Padre. Si usted no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Si usted no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En el capítulo 24 de Mateo, los versículos 42 al 51, voy a leer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Esa frase, ¿la hemos oído? El apóstol Pedro habla de eso, de los que decían, me están hablando de que Él viene desde que yo me acuerdo, y nada que viene. Y el apóstol Pedro les habla de su insensatez, porque le dice que un día para Dios es como 1000 años para nosotros. Entonces nos advierte muchísimo el Señor con respecto a estar preparados, porque es el día en el que Él recompensará y Él es el día en el que Él castigará. Y según dice aquí en el 51, castigará duramente a los que no estaban preparados y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pregunto, ¿qué en la enseñanza de Cristo equivale al lloro y al crujir de dientes? Sino al infierno. Es decir, este día del que estamos hablando es el día final. No hay más espera, no hay segunda oportunidad. Con esto, mis hermanos, yo no quiero entrar mucho en las posiciones estas que hay, pero sí quisiera hacerles pensar en el daño que algunos, que ha causado esa enseñanza en algunos, que les han enseñado que Cristo va a venir primero de manera invisible, luego viene una época de tribulación y luego ahora sí Cristo va a volver a venir, y que si usted no se deja sellar de la bestia, entonces usted se va a salvar. Y la gente vive pensando, yo sé que yo no vivo tan bien, yo sé que yo no estoy como preparado para la venida de Cristo, pero si viene el anticristo yo no me dejo poner la marca. Eso es falso.
Eso es falso, no hay segunda oportunidad. Hoy usted debe estar con Cristo y preparado, porque esa venida de Cristo es repentina, poder y gloria, y no hay más oportunidad. Y cuando usted se da cuenta, lo que pasa es que ya usted estaba más que marcado por la bestia sin saberlo. Porque no es lo que la gente cree, no son esas cosas que algunas hasta fantasiosas son. Nosotros lo estudiaremos en su momento, con tiempo, pero no es lo que la Biblia nos enseña en todos los evangelios, en todas las epístolas. Es: esté preparado, porque cuando Él viene, viene en poder y gloria. Es el día del juicio, es la resurrección de justos en justos, porque Cristo dijo claramente: yo lo resucitaré al que cree en Él en el día postrero. Y después del día postrero no puede haber nada más, porque si no, no se llamaría día postrero. Bien, voy a leer 1 de Pedro 1:14. (13 y 14). Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa frase, hermanos, lo que significa es: esté usted bien preparado. En la antigüedad, eso era lo que significa: preparado para la batalla, para la acción. Usted tenía, por aquellas ropas que ellos vestían, usted no podía hacer muchas cosas si no se ceñía, porque eran batas y así, esas túnicas. Entonces dice: usted tiene que estar bien preparado, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vean qué interesante el lenguaje. ¿Nosotros no hemos recibido ya la gracia? Claro que sí. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y sin embargo, falta más de esa gracia que se manifiesta, que es la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 7, dice así: leemos 6 y 7 para entender la frase completa. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces estamos viendo, vean de lo que está hablando. Estamos hablando del día de la retribución o el día del pago, que se le da a la persona lo que merece. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo pasará eso? Y sigue diciendo: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ya eso lo habíamos visto, que no se trata de aniquilación, se trata de eterna perdición. Pero vean lo que dice aquí: ese día de la manifestación de Cristo es el día del juicio, porque vean que se está hablando claramente de que se le da a los malos su merecido y a los creyentes junto con los apóstoles, dice, incluyéndose ellos. Dice, ¿cuál es el versículo? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Eso es lo que un día ya tendremos, el reposo completo final. Y hoy mismo, día del Señor, estamos con este reposo, anticipando el reposo eterno. En Hebreos 10:25, cuando se nos dice, esa me había faltado de decir, cuando se nos dice no dejando de congregarnos, es decir, no dejando de asistir a la reunión de la congregación,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, oigan la importancia, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, Pero aquí quisiera, por favor, insistir en esto. No está diciendo que cuando veamos algo que nos haga pensar que ya Cristo viene, entonces ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí ya no voy a faltar al culto. Porque todos los que tienen esa actitud, en cuanto ven que Cristo no vino y que parece que esa situación extraña se normalizó, vuelven a su camino. No, nosotros tenemos más bien que al ver que el día se acerca, tomar más ánimo para seguir adelante. No se trata de buscar a Cristo como por miedo, como por una angustia temporal que le da a las personas. Solo imagínense todo lo que ha ocurrido a través de la historia. Plagas terribles, cosas espantosas de las cuales nosotros no conocemos. Y en aquellos momentos hubo gente que entonces sí, ahora sí hay que ir a la iglesia. Hubo cosas tremendas. Ahora, algunos de esos, gracias a Dios, algunos de esos vinieron con corazón sincero y perseveraron. Pero otros, una vez que pasó la plaga, una vez que pasó el susto, vuelven a su camino, porque no aman de verdad al Señor. Entonces nosotros estamos insistiendo en esto. Yo quiero que sepamos de la venida de Cristo, pero para que estemos preparados. Sigo leyendo, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Bendito sea Dios. Y 1 Tesalonicenses 2:19 nos dice ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El apóstol está diciendo que esta iglesia de los tesalonicenses le va a traer gran gozo en el día de la venida de Cristo, porque los va a ver ahí y van a ser la muestra de la efectividad de su ministerio. Por eso le dice, esa es mi corona. Yo no sé si el Señor nos va a dar coronas físicas o no, pero por ejemplo aquí Él está usando la frase corona de un sentido metafórico, y Él está diciendo, verlos a ustedes en el día del Señor allá va a ser mi corona. Y yo les voy a decir lo que hay en mi corazón. Esa sería mi corona. Tanta gente que he visto aquí escuchando la palabra de Dios, y me pongo a pensar, en aquel día estarán allá. Si están, será como una corona, que atendieron la palabra de Dios, que recibieron a Jesucristo, que dejaron el mundo y el pecado para seguir a Jesús, y allá los veré, estaremos todos alrededor del trono. Pero habrá algunos que yo diga, ¿y aquel? ¿Y aquel? Escuchó la misma palabra y no está aquí, no lo vemos. Y si no está, sabemos dónde está. Son cosas muy, muy serias que nosotros, para eso es que estamos meditando en este tema. Primera a los Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí hay algo que se entiende a veces mal, porque dice con todos sus santos, y la gente de ahí saca una cosa diferente, que una cosa es venir por sus santos y otras cosas con sus santos, y un estilo de cosas así. Pero nosotros tenemos muy claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ya me queda poquito tiempo y no lo vamos a buscar, pero ustedes lo conocen el pasaje. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los primeros. Las almas que estaban ya con Cristo en la gloria son unidas a sus cuerpos que salen de los sepulcros. ¿Cómo eso va a ser invisible?
Salen de los sepulcros los cuerpos ahora glorificados y se unen a Él. Luego nosotros los que vivimos, dice la Escritura, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces veamos lo maravilloso que sucede. Primero Él viene con los ángeles de su poder. O sea, y los ángeles también son llamados santos. Él viene con sus santos ángeles, resucita a los creyentes que durmieron en Jesús. Y nosotros seguidamente somos glorificados nuestro cuerpo y también arrebatados, pero oigan, para recibir. Él viene para acá, nosotros vamos a recibir. La idea es esta. En la antigüedad, cuando un rey iba, o cuando el ejército de un país iba con su rey a la guerra y conquistaba y vencía, luego al regreso salía todo el pueblo en maravilloso desfile a recibirlo, pero recibirlo no es que se van con él, viene él para acá y lo reciben y llegan a la ciudad. Esa es la idea, porque recuerden que él viene hacia acá. Sí, nos levanta, nos arrebata, pero viene aquí, viene a ejercer el juicio. Y va a hacer esto tan maravilloso que leemos en Primera y Segunda de Pedro. Después lo leeremos, hoy no. Con ese cataclismo tremendo y con ese juicio se satisface la justicia divina. Los culpables al lago de fuego que arde con azufre, todos los mentirosos. Y ahora queda esta tierra que va a ser renovada con solo los justos, los justificados por la fe. Entonces se puede decir ahora sí, que van a ser cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero es aquí. Este es nuestro cielo, nada más que ya ahora renovado. El pecado será quitado. Y en Primera Tesalonicenses 5, leo muy rápido para que lo vayamos pensando, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es, mis hermanos, la exhortación. ¿Está usted preparado para ese día? No hay otro refugio que Jesucristo. Si usted confía en usted mismo, si usted piensa que usted no ha sido tan malo, si usted piensa que es buen cristiano, está mal. Huya y refúgiese en la cruz de Jesucristo. Ese es el único alternativa. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener el receso.